Hola hermanos, que Dios les bendiga ahí donde están, en la comunidad de su casa, de su trabajo o del área de estudio. Es un gusto poderles saludar y asimismo darle la bienvenida a nuestro culto general hoy domingo 16 de agosto. El día de hoy estamos muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de tener un culto más a través de estos medios. También agradecemos a nuestro Señor por permitirnos estar en nuestra segunda jornada. Esto es parte del crecimiento de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Reiterando así la bienvenida no solamente a las personas que por primera vez nos escuchan, sino que también a las personas que se nos unen por segunda, tercera y hasta cuarta vez. Son bienvenidos a la audiencia. Y así mismo, hermanos, quiero que me acompañen a una lectura en Salmos, en el libro de Salmos, capítulo 28, versículo 1 en adelante. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a sus obras y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mi ruego. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Hermanos, en todo tiempo hay que estar agradecido con nuestro Señor. Cada uno de nosotros vivimos día a día cualquier cantidad de batallas, ya sea en nuestras mentes, en nuestros corazones, hacia una persona o contra nuestra propia vida. Que no se aparte la oración de nosotros haciendo petición, que nuestro Dios nos dé la victoria de cualquiera que sean necesidades, adversidades o conflictos. Y que al final de todo ello, quien sea o a quien sea dada la gloria, sea nuestro Señor Jesucristo, por la respuesta que nos da a nuestras oraciones. Hermanos, que Dios les bendiga profundamente. Quiero que me acompañen con una oración para poner este culto en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, te damos las gracias por la oportunidad de estar reunidos, escuchando tu palabra, alabándote a ti, Señor, agradecidos por cada mañana la oportunidad que tú nos das de seguir adelante, la oportunidad que tú nos das de ser bendecidos, de ser hijos tuyos, gozar de tu gracia, de tu misericordia, de tu paz. Hoy, Señor, venimos con todo nuestro corazón dispuesto para escuchar tu palabra y ponerlo en práctica. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es momento de que nos unamos al coro de la iglesia y asimismo, utilizando el himnario, celebremos su gloria. El himno 114 se titula Suenen dulces himnos. Los montes y los collados levantarán canción. Dice el libro de Isaías 55:12. Cantemos al Señor. Suenen dulces himnos gratos al Señor,
y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. A continuación entonaremos el himno 368, día en día. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendición. Salmo 68, 19. Entonemos al Señor. Ahora entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su Gloria, titulado Noble sostén. El Señor sostiene a los justos, dice el Salmo 37, 17.
Cantemos al Señor con gozo. De la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar por él. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar por él. Yo soy muy pero en ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar por él. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar por él. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar por él. Tú eres difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Ahora llegamos a la parte de información de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones a las siguientes cuentas. Banrural, número 0270 1010 000 461. BAC, número 743 973 411. Banco Atlántida, 013 72 025 7410. Y es muy necesario confirmar su donación a la administración de la iglesia con el hermano Guillermo Zamora, y el número de él es 9594 4357. También le recordamos que si usted tiene alguna petición de oración, comuníquese con la hermana Karen Sánchez al número 3365 7131,
y ella incluirá su petición en la cadena de oración. Como siguiente punto, también le queremos informar de nuestra cadena de oración de 24 horas. Si usted desea ser partícipe orando activamente, llame al hermano Onan Morel al teléfono 8800-9970 y él le enviará la petición de oración para la media hora que usted seleccione. También, hermanos, si usted desea ofrendar, diezmar vía electrónica en banca o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta de Banco Occidente, a la cuenta número 11-401-015776-6 en Banco Occidente. También, hermanos, le invitamos a poder ver nuevamente la transmisión de nuestros cultos virtuales y a compartirlos publicándolos a sus contactos de redes, amigos, compañeros. Es una buena oportunidad para llevar el Evangelio a nuevas personas, hermanos. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto audio de saludo, en donde nos pueda contar su impresión de los cultos virtuales transmitidos, puede comunicarse con nuestra hermana Mirna Moncada al celular 9579-4410 y ella le indicará la forma de hacerlo. Hermanos, ahora les motivo a seguir recibiendo el alimento de la palabra de Dios y asimismo fortalecer nuestra fe con la lectura diaria, que en estos momentos estamos en el capítulo 32 y 34 del libro de Jeremías. Hermanos, pasemos ahora al momento de orar por nuestras ofrendas y diezmos. Gracias, Dios. Te damos por la oportunidad de dar de lo que tú nos has dado, Señor, por permitirnos dar un poquito de lo mucho que tú nos das en cada momento, Señor. Te lo agradecemos y hoy lo presentamos delante de ti agradecidos, Señor, por este momento, Señor. Te lo agradecemos. Que los hogares sean llenos Señor, de mucho trabajo, Señor. Que sus ingresos se multipliquen, Señor, porque tú eres el Dios que nos bendice, Señor, y que nos ayuda a salir adelante, Señor. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es un gusto poderles presentar hoy a nuestro pastor Julio Durón, que nos trae la palabra de Dios con el mensaje El juicio de los gentiles sobrevivientes. Que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de nuestros corazones y asimismo ponerlos por obra y llevarlos día a día. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos, qué bueno volvernos a encontrar un domingo más. Ya prácticamente estamos entrando al 5.º mes de esta pandemia. Y aquí estamos, fortalecidos por el Señor, por su gracia y favor, de pie aún. Y siempre oramos, hermanos, por aquellos de nuestros amados hermanos que se han contagiado con el COVID, suplicándole al Señor que los saque pronto de estas crisis y sus próximas pruebas de negativas, y para que todos los hermanos también se cuiden, para que el Señor los proteja y los cubra, y aquellos hermanos que han perdido sus seres queridos en medio de esta pandemia también sean consolados por la gracia y el favor de Dios en medio de las ausencias de aquellos seres que amaron y que ya no están aquí. Y sin perder de vista, hermanos, que nuestros ojos deben de estar puestos en la eternidad, en un gozo sin igual, cuando el Señor nos lleve al cielo de Dios una vez que la iglesia sea arrebatada. Ese será el clímax de nuestro gozo y lo que realmente anhela nuestro corazón, estar con el Señor, porque Él también estará ahí junto con nosotros, en ese lugar hermoso que Él fue a preparar, en moradas para que nosotros estemos ahí. Así pues que le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Les saludo desde aquí a todos nuestros amados hermanos y fieles de otras congregaciones que también nos acompañan. Recibo un saludo fraterno y un abrazo desde esta tribuna del Señor. Y vamos a orar para encomendar este tiempo a la guianza del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos conduce a toda verdad. Incline su rostro donde está. Amado Dios, te damos gracias por este culto virtual dominical de esta segunda tanda.
Gracias, Padre, por la primer horario que tenemos de cultos virtuales, que ha sido de gran bendición. Yo te pido que sigas usando a nuestros amados hermanos que están ahí, al hermano Alejandro, al hermano Dani, Padre, al hermano Ángel Ortega, al hermano Alexander. Úsalos, síguelos usando, Padre, y sígueles puliendo para beneficio de tu obra y para bendición de tu pueblo. Gracias te damos por haber llegado este domingo con vida, con tu bendición y favor, y suplicamos, Padre, que nos auxilies en el estudio de tu santa palabra, de este juicio de los gentiles sobrevivientes. Así oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, hemos estado estudiando la tercera enseñanza, el capítulo 25 de Mateo, que es el juicio de los gentiles sobrevivientes. Muy importante estudiar este juicio, porque nos ubica en el calendario de Dios para el futuro. Es un estudio completamente escatológico. Mateo 25, versos 31 al 46. Si gusta, leamos el primer verso de este capítulo 24 de Mateo, 25, de Mateo, versos 31 al 46. Vamos a leer el primer versículo, que es el verso 31. Nos dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hemos visto, hermanos, como producto de este verso y hasta el verso 46, que el juicio va dirigido a gentiles vivos, de carne y hueso. No son espíritus, son gentiles vivos, que han sobrevivido a los juicios de la gran tribulación y estén presentes cuando el Señor regrese por segunda vez. Y también que el tiempo en el cual ocurre este juicio es inmediatamente a su segunda venida, porque el Señor viene y se entrona en su trono de gloria. Es este verso 31 del capítulo 25 de Mateo. Y el lugar donde ocurre este juicio, obviamente, que tiene que ser en la tierra, y es ahí en las cercanías de Jerusalén, como hemos venido leyendo en Joel 3:2, que nos dice de la siguiente manera: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Es ahí en el valle de Josafat, el valle de la decisión, y es ahí donde se le llama también las llanuras de Esdraelón o Megido o Armagedón, que son también nombres con los cuales se refieren al lugar donde va a ser ubicada esta batalla, que no va a ser propiamente en la ciudad de Jerusalén, porque Dios la va a preservar milagrosamente, aunque va a ser tomada parcialmente y destruida parcialmente. El juicio no se llevará a cabo ahí, sino en una región que está a unos 96 kilómetros al norte de Jerusalén, que tiene este nombre, el Valle de Josafat. Y respecto a ese lugar, el domingo anterior concluimos nuestro estudio del capítulo 16 de Apocalipsis, que es el juicio de los 7 juicios finales que complementan el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra, que ocurrirán al final de la gran tribulación. ¿Y por qué lo estudiamos? Porque esos juicios conllevan justo al sitio de Armagedón, donde se va a ejecutar este juicio, y también era necesario verlo porque este juicio, esta copa contiene también la segunda venida en gloria del Señor, y los efectos de esta copa, como lo resumimos el domingo anterior, llegan hasta el establecimiento del reino del Señor por 1000 años sobre la tierra, hasta el juicio del gran trono blanco y el advenimiento de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Esa es la extensión de eventos que abarca el derramamiento, la última copa ancha de la ira de Dios. Acompáñenme por favor en la lectura de Zacarías capítulo 9, versos 14 en adelante, que en algún momento lo mencionamos también. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán. Hollarán las piedras de la onda, beberán y harán estrépito como tomados del vino, y se llenarán como tazón y como cuernos del altar, y los salvaré en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en la tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a la doncella. Vimos en algún momento, hermanos, que este pasaje es un evento evocatorio que está viendo allá la gran liberación que se efectuó en el Éxodo,
y que su cumplimiento inmediato tuvo lugar cuando los macabeos, en el periodo intertestamentario, 400 años, entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo, vencieron a los griegos y liberaron a la tierra de Israel de la opresión del imperio griego. Pero su cumplimiento final y definitivo será cuando el Señor regrese por segunda vez. Y el triunfo de los macabeos, obviamente, que nos hablan estos versos 13 al 15, tiene que ver más, hermanos, como un juramento de Dios y una visión que se adelanta, que se anticipa al triunfo final de los enemigos de Dios. Luego vimos que en el verso 15, ellos, los israelitas, van a hollar las piedras de la honda. Ellos van a someter a sus enemigos con gran destreza, como David lo hizo con Goliat, y sin lugar a dudas van a inutilizar las piedras de la honda, como dice aquí, los misiles lanzados por sus enemigos, hablando de la futilidad, hablando de la inutilidad de la batalla del Armagedón del lado humano, por supuesto, para tratar de intentar destruir a Israel e impedir la segunda venida del Señor. Cuando los ejércitos del mundo, sin lugar a dudas, se reúnan allí, que aborrecen a Dios y sean convocados a ese lugar para ser destruidos por el Señor. Y luego el verso 15 de este texto nos dice que harán estrépito como tomados del vino y se llenarán como tazón o como cuernos del altar, que esta es una referencia, hermano, a que los israelitas en ese sitio, el Armagedón, cuando ocurre esta gran batalla, van a ver la sangre derramada de los enemigos de Dios convocados por los demonios, que nos habla ya la sexta copa, que salieron a engañar a los reyes de la tierra para convocarlos y hacerlos llegar a ese lugar, por el juicio de Dios, por la palabra del Señor, que es como espada aguda, sale de su boca, va a destruir y va a dar un derramamiento de sangre sin precedente en ese lugar, de lado a lado del territorio de Israel, así como cuando llevaban los sacrificios al altar, y entonces se exprimía la sangre en los cuernos, y esta era recogida por 4 tazones que estaban al pie de los 4 lados de ese altar. Así más o menos es la figura que está ahí. Y también los versos 16 y al 17 nos muestran los efectos del juicio de Dios sobre los gentiles sobrevivientes cuando el Señor instale su reino, que sigue a continuación. Los salvaré en aquel día, Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidas en la tierra. Sin lugar a dudas, hermanos, que habrá exaltación, habrá gozo, tremendo gozo, alborozo en Israel, como resultado, lo que resulte del juicio de Dios sobre los gentiles sobrevivientes, porque habrá una era de paz y el reino del Señor será instalado en la tierra. Pero el verso 17 también nos dice: cuánta es su bondad y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Esto nos habla de una prosperidad sin precedentes en el mundo, hermanos, como nunca se ha visto. Va a producir gran gozo, gran alabanza en la población mundial, como resultado de que Dios habrá salvado a su pueblo en aquel día. Vamos al libro de Deuteronomio 33, 28, hablando de este tema. Deuteronomio 33, 28. Mire lo que nos dice ahí. Deuteronomio 33, 28. Nos dice de la siguiente manera: e Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Un espacio de prosperidad, de gran bendición, acerca de lo que Dios va a hacer con su pueblo ese día de gran gozo y de gran alegría. También el Salmo 4, versos 7 y 8. Vamos al Salmo 4, versos 7 y 8. Vamos a ver ahí, en el Salmo 4, versos 7 y 8. Nos dice de la siguiente manera: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Es decir,
una prosperidad abundante, una paz permanente, constante, inalterable, como el mundo nunca la ha visto. Va a producir ese gozo y esa alabanza constantes como resultado de que aquel día el Señor habrá juzgado a los gentiles sobrevivientes y habrá dado gran victoria a Israel. Ahí lo dice el verso 17 de Zacarías 9, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Pasemos a otro pasaje aquí mismo en Zacarías capítulo 12 versos del 1 hasta el verso 14. Nos dice de la siguiente manera, hablando de este sitio donde va a ocurrir este juicio: profecía de la palabra de Jehová, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor de Judá en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que en todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Vamos a ver estos tres primeros versos. En primer lugar, obviamente que aquí en el verso 1, al decir profecía, la palabra de Jehová acerca de Israel, es una profecía que nos va a describir, hermanos, el asedio futuro que va a sufrir la nación de Israel, especialmente Jerusalén, en relación con el sitio donde se va a ocurrir este juicio de los gentiles sobrevivientes. Lo cual indica, hermanos, que va a haber un grado de devastación considerable antes de que pueda haber arrepentimiento y conversión en Israel. El capítulo 14, versos 1 y 2 de Zacarías nos lo dicen: aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí puede ver el grado de devastación previo a la conversión de Israel, al arrepentimiento de Israel, para que pueda entrar al reino que sigue a continuación. La parte B de este verso 1 nos dice de la siguiente manera: Jehová, que extiende los cielos sobre la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de ella, ha dicho. Dios, hermanos, que llevó a cabo la obra de la creación, que es una referencia que se está haciendo aquí en este verso 1, el capítulo 12 de Zacarías, también va a llevar a cabo la obra de consumación hasta el final. Dios no improvisa, hermano. Mire, por ejemplo, en esta pandemia, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, todo está bajo el control soberano de Dios. Todo lo que va ocurriendo en la historia del mundo y de los hombres conlleva un final, la consumación que Dios ha planificado para establecer su reino sobre la tierra, sin lugar a dudas. Y parte de esos eventos es el juicio de los gentiles sobrevivientes. Por ejemplo, esta pandemia es un pequeño ingrediente, esto que estamos viviendo hoy, que va llevando poco a poco a ese clímax, a ese final. El mismo Dios que llevó a cabo a la perfección su obra de la creación de este mundo, de igual manera va a consumar la historia de este mundo. Luego el verso 2 nos dice de la siguiente manera: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Mire que aquí a Jerusalén se le representa como una copa inmensa, un cáliz inmenso, del cual van a beber todas las naciones de la tierra con gran avidez, es decir, con gran apetencia. Y solo para terminar ebrias las naciones de la tierra, desorientadas, y por ende van a ser presa fácil del juicio divino al final de la semana 70 de Daniel, que es el juicio de los gentiles sobrevivientes. Y por ende, queridos hermanos, esto va a ocurrir en la batalla del Armagedón, cuando las naciones de la tierra se reúnan para atacar a Jerusalén. Eso es así. Vamos a ver algunas referencias en cuanto a esto, por ejemplo en Ezequiel capítulo, vamos a ver Ezequiel capítulo 38 versos del 1 al 6. Ezequiel 38 versos del 1 al 6 nos dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, es decir, está hablando de las naciones del norte de Europa y de Euroasia,
príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, oh príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud de paveses, escudos, o sea, un tremendo armamento moderno, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut entre ellos, todos ellos con escudo y yelmos, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas las tropas, muchos pueblos contigo, una gran alianza de naciones militarmente poderosas del norte, reuniéndose en la batalla del Armagedón para ser embriagadas por el Señor. Cuando intenten tomar Jerusalén, lo que van a terminar es desorientadas, embriagadas y presa fácil del juicio de Dios. Vamos también al libro de Daniel, capítulo 11, versos 40 al 44, que nos habla de esa conflagración que lleva a esta batalla. Ahí nos habla de la conflagración de las grandes confederaciones mundiales que van a participar en esa batalla. Daniel 11, 40 al 44, nos dice así: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, hablando el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará, y entrará a la tierra gloriosa, es decir, la tierra de Israel, y muchas provincias caerán. Mas éstas escaparán de sus manos, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón, extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente, de la otra confederación, ¿recuerdan que el Éufrates va a ser desecado para que pase esa confederación del oriente? Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Vamos a ver también el texto de Apocalipsis 9, versos 13 al 16. Apocalipsis 9, versos 13 al 16, nos dice de la siguiente manera: el sexto ángel tocó la trompeta, esta es la segunda serie de juicios, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Mire usted qué cifras más escalofriantes, tremendas. Podemos ver también Apocalipsis 14:20. Es un texto que hemos invocado bastante de los resultados de la gran matanza en esa batalla. Nos dice de la siguiente manera: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1200 estadios, alrededor de unos 300 kilómetros. Es decir, de norte a sur y de este a oeste se va a desarrollar la gran campaña militar del Armagedón en todo el territorio de Israel. Y Apocalipsis 16, del 12 al 16, nos dice de la siguiente manera: el sexto ángel derramó su copa, otra vez el mismo texto que acabamos de leer, sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahí está, mire usted. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa es la batalla del Armagedón. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, el sitio de los gentiles sobrevivientes. Ahora regresemos al texto de Zacarías 12, vamos al verso 3. Nos dice de la siguiente manera: y aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí se describe en el verso anterior, que es el verso 2, recuerde que a Jerusalén se le ilustra, se le representa como una copa inmensa, un cáliz para beber licor, de la cual van a brevar todas las naciones de la tierra
queriendo tomarla, pretendiendo destruirla, y el efecto va a ser todo lo contrario, van a terminar embriagados, debilitados, desorientados, presa fácil del juicio de Dios, al final de la gran tribulación en la batalla del Armagedón, cuando se reúnan a destruir a Israel. Aquí habla de lo mismo. Aquí se representa a a Jerusalén, como una carga inmensa, como una gran piedra pesada que desciende del cielo, algo así. Hablando de que Jerusalén va a tener la capacidad, en medio de ese asedio que va a sufrir de estos ejércitos de la tierra, para hacer grandes estragos, graves daños a toda nación que intente doblegarla, someterla y destruirla, de obtener victorias sobre ella. Eso va a ser completamente imposible, nos dice aquí. Voy a leer el verso 3 de nuevo. Y aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí está clarito, una convocatoria mundial al juicio de los gentiles, sobrevivientes. El verso 4, mire lo que nos dice ahí, Zacarías 12. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Normalmente, hermanos, en el Antiguo Testamento, en especial en el mundo antiguo en general, los caballos eran símbolo de fuerza, es decir, el medio de locomoción, y también eran como los acorazados, como los tanques, como los carros de combate en el mundo antiguo. Eran símbolo de fuerza, o sea, un ejército bien equipado, era un ejército que tenía buenos cuadrilleros, buenos caballos para la batalla. Pero aquí lo que está haciendo hincapié en este verso 4 es que el poder de Dios, hermanos, es superior al de sus enemigos. Y sí van a haber caballos indudablemente en aquella batalla, pero el poder de Dios va a ser superior a toda la estrategia militar, va a ser superior a toda la maquinaria bélica de última generación que utilicen los ejércitos de la tierra para intentar tomar Jerusalén y destruir al pueblo de Israel y tratar de impedir la segunda venida del Señor. El poder de Dios va a ser superior, indudablemente. Y nos dice que el Señor va a causar en esa maquinaria de guerra los siguientes efectos: confusión, demencia y ceguera. Y fíjense que estas tres cosas, esta confusión, esta demencia, esta ceguera, eran maldiciones que Dios le había advertido a Israel ya, y que promete aquí el Señor traerlas sobre los enemigos de Israel que le ataquen. Mire estos tres aspectos de las maldiciones de Deuteronomio 28:28, ahí están mencionadas. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 28, verso 28. Mire lo que nos dice ahí. Jehová te herirá con locura, con ceguera y con turbación de espíritu. Esas fueron advertencias a la desobediencia de Israel a no ser guiados por la ley de Dios. Pero aquí, en Zacarías 12:4, el Señor promete traer estas plagas sobre la maquinaria bélica de los enemigos de Israel. Leo de nuevo el verso. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Dios promete y Dios hace énfasis, hincapié, que su poder va a ser superior a todos los medios de locomoción, a todas las capacidades bélicas de los ejércitos y de los hombres que conformen esos ejércitos. El poder de Dios será superior y barrerá literalmente con ellos en aquel día. Luego el verso 5 nos dice: y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Cuando los mandos del ejército israelita, cuando las autoridades de la nación de Israel que estén en ese momento como parte de la nación, ellos vean cómo Dios defiende a la ciudad de Jerusalén y cómo el Señor impide que la toma de Jerusalén sea consumada por todos los ejércitos de la tierra, porque ese ha sido su gran sueño por milenios y por décadas y por centenas de siglos. Cuando ellos miren cómo Dios interviene y acoge a Israel, acoge a Jerusalén como una ciudad amada, predilecta, querida del Señor,
entonces ellos se van a expresar, como dice este verso, el verso 5. Ellos, los capitanes de Judá, dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Y habrá un reconocimiento de la grandeza de Dios. Y al ver cómo Dios protege esta ciudad, ellos van a tener confianza en todo el territorio y en todo lo que Dios esté haciendo por su pueblo. Mire lo que nos dice respecto a esto el Salmo 46, verso 5. Salmo 46, verso 5. Mire qué texto más hermoso este. Salmo 46, verso 5. Bramaron las naciones, Dios está en medio de ella, hablando de Jerusalén. No será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana, hablando de la intervención de Dios sobre la ciudad amada aquel día que los ejércitos de la tierra intenten tomarla. Bien dice este Salmo 46 como título, si usted tiene la Biblia Reina Valera: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tremendo pasaje este. Y sin lugar a dudas, también este verso 5, que lo vuelvo a leer para nuestro beneficio: y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes, subraye eso, de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Aquí nos está hablando, hermanos, que los judíos en ese momento van a tener fe para salvación. El corazón de piedra Dios lo va a quitar y se va a convertir en un corazón de carne. Ahí se comienza a cumplir el nuevo pacto, el tercer gran pacto hecho con Dios por la nación de Israel, que Dios promete renovarlos espiritualmente. Y ahí esa cáscara, esa coraza dura de esos corazones incrédulos se va a romper. Y los judíos en ese momento tendrán fe para salvación, porque no van a poner su confianza en sus propios méritos, en sus propios recursos al ver la actuación de Dios, sino que van a ponerla en su Dios. Maravilloso este verso. Ahora leamos el verso 6, capítulo 12 de Zacarías. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Mire cómo Dios va a intervenir y va a potenciar el reducido ejército de Israel que estará defendiendo la ciudad y el territorio. Dios va a hacer que de aquellos pocos salga fortaleza, salga dinamismo, salgan capacidades para poder aplastar a sus enemigos. Y así es la descripción de este verso 6. Aquí nos habla de dos símiles, sin lugar a dudas, que describen cómo el poder de Dios en ese momento va a operar de dos maneras diferentes. Y la primera de ellas que nos menciona aquí es un brasero de fuego. Los braseros de fuego, hermanos, serán una especie de jaulas o cajones que de alguna manera podían contener brasas encendidas y se utilizaban para transportar fuego o calor. Habían hogares, hermanos, en la antigüedad que no tenían capacidades para tener carbones o un fuego encendido continuamente, pero los vecinos usaban estos braseros y compartían el fuego para encender los fogones, por así decirlo, por las noches o en los días de frío. Y dice que cada capitán del ejército de Israel, cada comandante de brigada, va a tener la capacidad de ser como un brasero de fuego que se utilizaba para transportar las brasas y poder encender los materiales que se pueden consumir, pueden servir de combustible. Y también estos capitanes van a ser como antorcha, que se empleaba para encender el grano seco. Y así será el poder de Dios. Ese día del juicio de los gentiles orientes, la batalla del Armagedón, que es parte de este juicio, donde Dios va a devorar a sus enemigos que ataquen a Israel en los últimos días. Mire, tal vez usted recuerda cuando los filisteos le hicieron daño a la mujer que él había elegido de los filisteos, y entonces él decidió cazar zorras y amarrar en sus colas antorchas. Las antorchas servían para eso y él las soltó porque era tiempo de cosecha. Ya habían mieses amontonadas de los granos que normalmente se sembraban ahí, el millo, el trigo, el centeno, la avena, y ya estaban amontonadas y le causó un gran daño porque aquellas zorras salieron corriendo con el fuego en sus colas, amarradas entre dos, y hicieron gran daño. Así van a ser, exactamente así van a ser los capitanes de Israel, de un ejército reducido en sus capacidades,
pero incrementado en su poder por el poder de Dios. Ellos van a ser, como dice este verso 6, de esta manera: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y van a consumir a diestra y a siniestra todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. ¡Qué tremendo! Luego el verso 7 nos dice de la siguiente manera: y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Mire qué cuidadoso es el Señor en cuanto a su gloria, en cuanto a los tributos que se le debe dar a su gloria. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y el habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. ¿Qué significa esto? Que Dios primero, mire cuál va a ser la estrategia de Dios, la estrategia divina en la batalla. En ese día, el gran día de la batalla del Dios Todopoderoso, la batalla del Armagedón, allí en el Valle de Josafat, en Armagedón, Dios va a librar primero a las personas indefensas en los campos. Cualquiera podría decir, no, pero la estrategia debería ser librar primero a Jerusalén, que es la ciudad fortificada, es lo más importante y todo eso. Sí, sí tiene su importancia en el plan profético. Ahí mismo lo dice en el verso que preside, que Jerusalén va a quedar en su sitio y va a ser habitada ahí, justo en Jerusalén. Así lo dice. Pero aquí, hermanos, nos está diciendo cuál es la estrategia de Dios. Primero Dios va a los indefensos, siempre, a los débiles, a los que están en los campos, que no están fortalecidos o protegidos como una ciudad amurallada. A esos el Señor va a librar. Primero las aldeas, los caseríos, las ciudades pequeñas, los kibbutz, como les llaman los judíos, esos lugares de aglomeraciones humanas que no tienen un muro, no tienen una protección, quizás. Esos son los primeros que el Señor va a librar. Esa es su estrategia. Antes que la ciudad capital, que es Jerusalén, estará bien fortificada. La manera como Dios elige esta manera de luchar y de hacer guerra, ese día, ese gran día, es para darle a entender al mundo y para dejar bien claro: esta batalla no va a ser ganada por estrategia militar humana, sino por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Luego el verso 8 nos dice de la siguiente manera: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Qué bonito este texto. El Señor va a hacer, hermanos, que los más débiles del pueblo, no sé, hermanos, si usted se ha fijado en las Escrituras, el libro de Proverbios hay un texto que nos dice: el que piensa en el pobre, Jehová le librará en el día malo, y el que da al pobre, el Señor se lo pagará. Siempre el Señor está pendiente de las viudas, los huérfanos, los débiles, los ancianos, los desposeídos de la tierra. Cuando al Señor aquella mujer lo ungió previa a su crucifixión, lo recuerdan, ella derramó un vaso de nardo puro muy caro. Y el Señor no lo dijo de una manera despectiva cuando alguien dijo, bueno, esto se hubiera vendido y mejor se lo hubiera dado a los pobres, y el beneficio hubiera sido mayor. Pero esa mujer que ungió al Señor tuvo más discernimiento que estos discípulos, porque ella sabía que el Señor se le iba y tuvo el privilegio de hacer algo que los discípulos ni siquiera se les cruzó por la mente hacer: ungir al Señor para la sepultura. Y ese hecho la puso a ella en medio de la historia y todos la recordamos, como el Señor bien lo dijo. Y el Señor dijo: a los pobres siempre los tenéis con vosotros, no en el sentido perverso como muchos le quieran dar el significado, sino que el Señor estaba diciéndoles ahí que siempre habrán pobres en la tierra para que los hijos de Dios les hagan beneficio. El Señor piensa en el pobre, aquí lo dice en el caso de los débiles de Israel. El Señor hará, hermanos, que los débiles de Israel ese día sean semejantes a David. El Señor los va a fortalecer, el Señor les va a levantar el ánimo, les va a levantar la esperanza, el deseo de luchar y de vivir en medio de aquel momento confuso, esa gran batalla. El Señor va a hacer que los débiles tengan la fortaleza del soldado más insigne que ha tenido Israel en toda su historia, que fue el rey David. Recordemos algo de esa historia épica de David para que tengamos una idea en un solo texto de cómo serán los pobres y los débiles apacentados y fortalecidos por Dios en aquel momento. Vamos al primer libro de Samuel.
Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 7. Mira lo que nos dice aquí. Cuando se dio aquella historia épica de David y Goliat. Esta fue un canto en Israel. Y cantaban las mujeres, 1 Samuel 18:7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. No hubo un guerrero y un soldado más insigne que David. Cuando los judíos llevan a los reclutas a hacer el juramento de lealtad y de fidelidad al pueblo de Israel en la actualidad, los llevan a la fortaleza de Masada, y ahí incluyen la referencia a David, el soldado más insigne. Dios va a hacer que los débiles de Israel ese día sean como el soldado más grande de la historia de Israel. Y nos dice aquí que la casa de David va a ser semejante a Dios mismo. Dios va a darle una fortaleza a ese pueblo como nunca la ha tenido en medio de aquella estrechez de aquellos ejércitos de la tierra intentando tomar Jerusalén y destruir a Jerusalén por orden de Satanás. Y eso es una referencia al Mesías. Israel va a ser como Dios mismo. Aquí es una referencia a Cristo, el Mesías de Dios, que siempre ha sido y será la fortaleza de su pueblo, sin lugar a dudas. Leo de nuevo este verso 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo. Será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Maravilloso. Ahora vea el verso 9, capítulo 12 de Zacarías. En aquel día, ese día de esa gran batalla, yo procuraré destruir las naciones que vinieren contra Jerusalén. Sin lugar a dudas, es una referencia al verso 2 que leímos. Ahí está, aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a los pueblos de alrededor y contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Dios va a trabajar y va a actuar como antaño, como guerrero consumado, así como libró a Israel en sus batallas en la antigüedad, lo hará también en el futuro. Leo el verso 9, en aquel día Dios dice lo siguiente: en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, el Señor las va a juzgar. Luego el verso 10 nos dice de la siguiente manera, Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y orarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por el que quien se aflige como por el primogénito. Ahí el Señor nos dice que va a derramar sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mire, hay un tiempo perfecto donde Dios decide hacer su voluntad. A veces nosotros oramos, hermanos, y como humanos queremos inmediatez de parte de Dios. Es decir, yo le pido a Dios ahora y espero que Dios me lo dé, o en la hora siguiente, o después de un día y no más. Y si ya Dios nos responde en el término del tiempo que nosotros expectamos que Él responda, ya nos ponemos nerviosos, ya nos ponemos medio rebeldes, ya nos desanimamos como niños caprichosos. Pero Dios tiene un tiempo perfecto para actuar. Él promete en el verso 10 de este capítulo 12 de Zacarías que Él va a actuar en su tiempo perfecto y con su poder y de manera soberana para salvar a Israel. Y esto ya fue profetizado por muchos profetas. Vamos por favor a Ezequiel 39:29. Ezequiel 39:29. Miren lo que nos dice ahí. Ezequiel 39:29 nos dice de la siguiente manera: ni esconderé más de ellos mi rostro. Recuerde que Dios tiene ahorita a Israel en una ceguera judicial por haber rechazado al Mesías, pero eso un día va a concluir, eso va a llegar a su final. Cuando eso llegue a su final y el tiempo perfecto de Dios llegue, dice el Señor en Ezequiel 39:29, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. Ahí lo dice clarito. También podemos ir a Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Otro pasaje que ha sido muy mal entendido, muy mal interpretado
para darle una connotación que no tiene. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre mis siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente en el cual ha llamado. Aquí nos dice, hermanos, muchos tratan de aislar este texto, se le decir cosas que no dicen. Mira que aquí dice que Dios va a derramar su espíritu, que los sueños, las visiones, las revelaciones y todas esas cosas están vigentes. No. Aquí dice sobre toda carne, el verso 28, hago la aclaración. ¿Y sobre cuál es la toda carne sobre la cual Dios va a derramar su espíritu? Ahí lo dice a continuación, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, hablando de los hijos de la nación de Israel. Esta es una profecía que aún no se cumple y se va a cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque el verso 30 lo dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Esta profecía está para cumplimiento del día de la gran batalla del Dios Todopoderoso, el día espantoso del Señor. Así es el cumplimiento de este texto. Lo leo de nuevo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquel día. Una descripción de la población de Israel para aquel gran día. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y en el remanente en el cual él habrá llamado. Ve usted el cumplimiento de lo que dice Zacarías 2:10 en este texto de Ezequiel y de Joel que acabamos de leer. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y también Pablo habló de esto en Romanos 11, 25 al 27. Romanos capítulo 11, versos 25 y 27. Ahí lo leo. Porque no quiero, hermanos, hablando de nosotros los gentiles, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que lo que le ha acontecido a Israel es endurecimiento en parte, es una ceguera judicial que va a tener su final un día, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo termina la ceguera judicial y la incredulidad de Israel? Cuando el último gentil sea salvado. Y esto está establecido cuando el Señor regrese por segunda vez. Eso es la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Vea qué cosa más tremenda. Así lo vio, de esa manera lo describe el apóstol Pablo. Un día, gentiles, no sean arrogantes, no crean que ustedes están sustituyendo a Israel. Dios no ha terminado con Israel. Un día la ceguera judicial y la incredulidad de Israel va a llegar a su fin. Cuando el último gentil se haya salvado, es decir, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, es decir, todo judío que cree en el Señor será salvo. Ese es el cumplimiento de Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Cuando aquí nos habla de que el Señor va a derramar sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, al hablar del espíritu de gracia y de oración, obviamente que está hablando del ministerio del Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Y aquí el Espíritu Santo se tipifica o se identifica de esa manera, porque es el Espíritu Santo el que trae gracia del Señor
Y esa gracia del Señor, hermanos, produce en el corazón tristeza que da como resultado oraciones de arrepentimiento a Dios y peticiones humildes de perdón. Sin lugar a dudas, el Señor así lo profetizó en el capítulo 14 del libro de Juan: yo rogaré al Padre, os dará otro consolador que esté con vosotros siempre. Eso es lo que trae el Espíritu Santo, gracia de Dios. Y esa gracia de Dios produce tristeza que se traduce o resulta en oraciones prácticas de arrepentimiento y en peticiones humildes de perdón, que es lo que va a sufrir la nación de Israel ese día que el Señor derrame su Espíritu sobre ellos. Veamos qué nos dice al respecto Mateo capítulo 5, verso 4. Esto está dentro del sermón del Sermón del Monte. Mateo 5, 4. Vamos a ver qué nos dice ahí. Creo que está en las bienaventuranzas, si más no recuerdo. Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí está, mire qué tremendo esto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese es el producto de la acción del ministerio del Espíritu Santo en el corazón de los hombres cuando creen en el Señor. Y también podemos ver otro texto referente a esto en Hebreos 10:29. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 29. Nos dice de la siguiente manera: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Se nota en el texto, el Espíritu de gracia trae el mensaje del Evangelio, el mensaje del arrepentimiento, y todo aquel que pisotee ese mensaje, es decir, que lo rechace después de ser confrontado por el Espíritu Santo de Dios una y otra vez, ya no tiene opción, ya no tiene excusa. Eso es lo que hace el Espíritu. Por eso se le llama aquí, en el verso 10 del capítulo 12 de Zacarías, Espíritu de gracia y de oración, porque trae gracia de Dios, que produce tristeza, que resulta en oraciones de arrepentimiento y en peticiones humildes de perdón de aquellos que son tocados por Dios. Y luego nos dice este verso 10, y mirarán a mí, a quien traspasaron. El arrepentimiento de Israel vendrá, hermanos, porque van a ver al Señor Jesús, aquel a quien rechazaron y a quien crucificaron. Es tremendo esto. Vamos al libro de Isaías, capítulo 53, verso 5. Isaías 53, 5 nos dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta es una oración de confesión de Israel y de contrición. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados de esa enfermedad insalvable que es el pecado. Eso nos dice este texto: mirarán a mí, a quien traspasaron. Podemos ver también el libro de San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 37. San Juan 19, verso 37. Nos dice de la siguiente manera: y aquí haciendo una referencia de Juan a ese momento de la crucifixión del Señor. También otra escritura, dice él, dice: mirarán al que traspasaron. Recuerde, este verso 10 del capítulo 12 nos dice de la siguiente manera: derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. El arrepentimiento de Israel, recalco hermano, vendrá cuando vean a Jesús descender en gloria, a quien rechazaron y a quien crucificaron. En su segunda venida le van a ver con fe para salvación. Romanos 11, del 25 al 27, que recién leímos, nos afirma eso. Cuando este texto nos dice, mirarán a mí,
al decir a mí, esa corta frase afirma, sin lugar a dudas, hermanos, pero sin lugar a dudas, la encarnación de la deidad. Este texto de Zacarías 12:10 afirma que Cristo es Dios. Al decir a mí, habla de la encarnación de la deidad. Cristo se hizo carne, Cristo se humanó, es decir, Cristo es Dios, como dice San Juan 10:30. Vamos a leer San Juan capítulo 10, verso 30. Dice de la siguiente manera. Mire qué corto este verso. Es uno de los versos más cortos de la Biblia. Yo y el Padre, dijo el Señor, uno somos. El Señor afirma en San Juan 10:30 que Él es Dios. Este verso 10, lo leo de nuevo, el capítulo 12 de Zacarías. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como el que se aflige por el primogénito. Mirarán a mí, es una clara afirmación de la deidad encarnada. Cristo es Dios. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos, y vamos a concluir nuestro análisis de Zacarías 12 en relación con el juicio de los gentiles sobrevivientes, el lugar donde se desarrollará este juicio, que es el Valle de Josafat, el Valle de Armagedón o Megiddo. Oremos al Señor para entregar este tiempo. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder llegar a nuestros hermanos a través de este culto virtual. Permite que esta enseñanza les haya sido de grande bendición. Y oro por mis hermanos, Padre, que están con COVID, para que se recuperen pronto donde estén. Si tienen familiares o seres queridos con COVID, se recuperen pronto, Padre. Déjalos vivos como testimonio de tu bondad y consuela el corazón de nuestros amados hermanos que han perdido sus seres queridos por dengue hemorrágico, por COVID u otras causas en este periodo de pandemia. Ayúdanos a poner nuestros ojos en la eternidad y a tener esa esperanza bienaventurada en nuestros corazones, que pronto vienes por tu iglesia a arrebatarla para llevarlos al cielo de Dios, a nuestro verdadero gozo y lugar de verdadero reposo y consolación, junto a ti en tu misma presencia. Te damos gracias infinitas, Padre, por este tiempo y oportunidad de haber podido llegar a nuestros amados hermanos con este culto virtual este día. Te damos gracias infinitas por ello, Padre, y agradecidos contigo, ponemos en tus manos los efectos de esta predicación y esta enseñanza en el corazón de nuestros hermanos, en el bendito nombre de Jesús. Te damos infinitas gracias por poder llegar a ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amado hermano, recibe un abrazo, una palabra de aliento, de ánimo, no se desanime, abordemos esta nueva realidad, este nuevo escenario que nos tocará vivir en el mundo entero. No nos desanimemos, no nos dejemos embargar por las tristezas, las angustias y las presiones de este mundo y de esta pandemia. Tenemos un Dios grande que está a nuestro lado. Les dejo con mi amado hermano que va a despedir este culto. Un abrazo a todos y Él nos enseñará qué aprendieron nuestros niños esta mañana. Que el Señor les pueda bendecir a todos. Hasta luego, el próximo domingo. Hermanos, siempre es un gusto escuchar la voz de los niños trayendo un mensaje de la palabra de Dios. Y para ellos les presento de la Escuela Bíblica Infantil EBI, de la clase Adolescentes, el hermano Horacio Emanuel Barrios Castillo, con su maestro Alexander Mejía. El versículo que nos trae el hermano Josué 1:9. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Hermanos, es momento de despedir nuestro culto general, siempre recordándoles, hermanos, de nuestros cultos digitales, que estemos muy pendientes de la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro y agradezcámosle a nuestro Señor. Gracias, Dios Padre, te damos por darnos la oportunidad de tener un culto más, Señor, y poder estar a través de estos medios escuchando tu palabra. Palabra que nos vivifica en cada momento, palabra que nos redarguye en nuestros corazones, en nuestro ser, Señor. Que tu palabra permanezca y que nosotros la pongamos en uso, Señor. Te agradecemos, Señor, por este culto que nos has permitido, un culto más, Señor. Mas hoy nos vamos de esta transmisión, Señor, pero no nos vamos de tu presencia.
Hoy nos vamos de este momento, Señor, pero que tú estés presente con nosotros, que nos guardes, que nos protejas, que nos guíes, que nuestros caminos estén guardados por ti, Señor. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.